vamos a dejar este tema por ahora allí para abrir otro, Mabel, y hoy se celebra el Día de la Empleada del Hogar. Me parece que durante la pandemia en muchos hogares se ha revalorado el rol que cumplen estas trabajadoras porque muchas familias se confrontaron a lo doméstico, que muchas veces lo subestimaban o pensaban que se hacía en 5 minutos y que era papayita, ¿no? Por muy diestra o por muy experimentada que sea la persona en tareas del hogar, es tedioso, toma tiempo, te libera de un tiempo adicional que tú puedes invertir en otra cosa. Yo espero que hayan revalorado durante el confinamiento la importante labor que estas personas cumplen dentro de las casas. El confinamiento lo que nos ha traído finalmente son muchas pérdidas de trabajo, no solamente de las familias y de las personas que son esta ayuda vital en casa. ¿Cómo es que las ha golpeado? ¿Cómo ha cambiado la labor de la trabajadora del hogar durante la pandemia? Lo vamos a conversar con Lady Mozombite. Ella es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Perú, FETRAHOP, no FETRAHOP. Y es importante saber cómo es que también ha impactado esta ley de trabajadoras del hogar que aún no se reglamenta. Señora Mozombite, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, siempre agradeciendo la comunicación RPP, siempre al tanto de las luchas de la clase trabajadora, y una de ellas somos nosotras las trabajadoras del hogar. ¿Cuánto ha afectado la pandemia a las trabajadoras del hogar? ¿En qué porcentaje usted calcula han perdido su trabajo? Mire, nosotros creemos que la mayoría, al inicio de la pandemia, hemos sido despedidas hasta ahora, hasta el momento que durante esta emergencia de la pandemia siguen trabajando muchas, encerradas, sin su día libre, algunas con sobrecarga laboral, algunas han sido contagiadas del COVID en la familia que les ha contratado y botadas a su suerte. Digo esto porque tenemos muchos testimonios que nos llaman para solicitar apoyo a la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú. Pero hoy día, a pesar de esa situación que nos encontramos, las trabajadoras del hogar, hoy día saludamos a miles de trabajadoras del hogar del Perú en reconocimiento de su trabajo y su lucha diaria. Este es nuestro día, por primera vez en la historia, de acuerdo a la ley 31047 vigente en su artículo 11, hoy 30 de marzo es día feriado, no laborable y remunerado. Hay una duda y confusión ahí porque se supone que tenía ya que publicarse el reglamento de esta ley, pero no se ha hecho. ¿Eso qué significa? ¿Cómo afecta, en todo caso, a la misma ley, ¿no? El hecho que no se reglamente, ¿cómo afecta a las trabajadoras del hogar? Bien, mire, el hecho que no todavía está retrasado, el hecho que esté retrasado nuestro reglamento, eso no significa que nuestra ley no esté vigente, porque el 1 de octubre del 2020 se promulgó y al segundo día, el 2 de octubre del 2020, nuestra ley ya está vigente. Eso significa que nuestra ley se aplica en cuanto a derechos laborales que garantiza nuestra ley. Ahora, en su momento, señora Mozombite, se criticó mucho, o más que crítica, ¿no? Habían algunas preocupaciones respecto a esta ley porque estaba el hecho de que las familias debían pagarle a las trabajadoras doble sueldo, ¿no? Y que eso podía, y en medio de la pandemia, en donde muchas familias habían resentido sus ingresos económicos, eso se tornaba complicado. Y lo que se proyectaba es que iba a haber una disminución de sueldos o despidos, o que de alguna u otra manera se iba a sacar la vuelta a la ley. ¿Eso usted lo ha sentido, ha conversado en la federación con las trabajadoras? ¿Qué ha sucedido? Mira, definitivamente eso no es cierto, porque en la emergencia de la pandemia
el expresidente de la República decretó que el trabajo del cuidado remunerado es esencial y fundamental durante esta pandemia y además para la vida. Además de eso, también se han dado cuenta los propios empleadores que el trabajo de una trabajadora del hogar es valioso. De acuerdo, pero usted tiene casos, cifras, porque también, o sea, de una manera muy general, lo que estamos también contando es que los ingresos de las familias se han visto afectados a tal punto que muchos han tenido que sacar a sus niños de colegios privados para colocarlos en colegios públicos. Entonces, yo le pregunto si finalmente esta ley ha tenido algún impacto negativo sobre las trabajadoras del hogar. Nosotros creemos que ninguna ley trae aspectos negativos, porque en primer lugar, la situación de las trabajadoras del hogar, ya estábamos en una condición precaria antes de la pandemia. Sí, y en la pandemia se agravó. Señora Pero Lady, también es cierto que esta ley regulariza esa relación laboral que ya tenemos con los empleadores, las trabajadoras del hogar, pero que también es cierto que muchas trabajadoras del hogar ya ganaban más del mínimo. Pero también es cierto, hoy más que nunca, los empleadores necesitan una familia, una trabajadora del hogar en su casa. Sí, dígame. Una interrupción. Creo que todos celebramos que existe un marco legal y que ustedes se sientan protegidas. Eso está fuera de discusión. Queremos entender a través de su experiencia la realidad, cuánto ha cambiado el rol de la trabajadora del hogar. Estamos en crisis en el mundo entero. La gente ha perdido su trabajo en el mundo entero. Entre el universo de personas afectadas están las trabajadoras del hogar, pero recepcionistas, mozos, cocineros están en peores condiciones que ustedes, quizás, no lo sabemos. Pero hay dos aspectos, ¿no? Está el marco legal existente, pero la realidad en cuanto ha cambiado su situación. Yo pienso que hay una revalorización, independientemente de la ley, de lo que ustedes hacen por las familias a donde entran. Muchas personas no tenían conciencia de lo demandante que es resolver lo doméstico. ¿Usted ha recibido ese tipo de testimonios de familias que ya tienen conciencia de lo que implica mantener impecable las 24 horas del día una casa, ¿no? Es un trabajo ininterrumpido. Yo le ruego que reflexione sobre este punto, ¿no? Para que nos aterrice al mundo de las empleadas del hogar en el país, que además estamos en tiempos de migraciones masivas, ¿no? Y hay una competencia que el mercado no regula de manera natural, no solamente la ley, ¿no? Entonces, quisiéramos conversar con eso de usted, si lo permite, al volver de la pausa. Okay. Mauricio Fernandini, nos acompaña también Lady Mozombite. Ella es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que hoy conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Ella nos recuerda que hace un año aproximadamente se promulgó en nuestro país la ley de la trabajadora del hogar, que le reconoce muchos derechos antes olvidados, cosa que celebramos, cosa que nos alegra que un gremio tan importante, ¿no?, tenga una ley que los respalde. Pero queríamos conectar para que nos haga una fotografía de lo que está pasando con este universo de trabajadoras y trabajadores en este momento de la pandemia, ¿no? Intuyo que las personas han revalorado su trabajo porque lo han tenido que hacer, ¿no? ¿O no cree que se ha dado una revalorización del rol de la empleada del hogar durante el confinamiento? ¿Cuál es su opinión, señora Mozombite? Efectivamente. Mire, en este contexto de la pandemia debo decir que hay familias conscientes, valoran y reconocen el trabajo de su trabajadora del hogar. Porque como usted muy bien lo ha dicho, hoy más que nunca las familias necesitan una trabajadora del hogar, porque entendiendo que todos están en casa, muchos están en clases, y es que por eso también la trabajadora del hogar estaban trabajando sin residencia, ahora están trabajando con residencia.
Bien, aquí nos detenemos un ratito, creo que todos coincidimos en que hay una revalorización, porque es muy ardua la tarea. Señor Fernandini, perdóneme un ratito, porque ya considero que respondió la inquietud que yo tenía. Y ahora queremos aterrizarnos a este escenario. Yo valoro, yo respeto, yo quiero pagarles hasta más de lo que manda la ley, porque lo puedo hacer, pero perdí mi trabajo. Entonces tengo que hacer yo las tareas del hogar. Esto está pasando con muchas familias y ustedes se ven desempleadas, y sumado a la crisis económica que muchas familias se han quedado sin ingresos, y aunque quisieran retenerlas, no tienen cómo hacerle frente a la situación económica. Escapa a ustedes y escapa a la familia que quisiera contratarlas. Sumado a eso, yo quiero entender también el fenómeno migratorio, cómo ha cambiado la realidad laboral de la trabajadora del hogar. Ahora, déjeme terminar, pues que le explique completa. Es que se nos van los segundos y yo creo que ha quedado claro que sí hay una revalorización sí, del rol. Esa es una parte, ¿no? Ahora, la otra parte es que hay empleadores, como usted muy bien lo ha dicho, muchos utilizan ese pretexto que están sin trabajo para tener una trabajadora del hogar. ¿Es un pretexto o una realidad? Explotar, escúcheme pues, señor Fernandino, yo lo he escuchado y déjenme que le explique. No, es que no nos gustaría que... Escúcheme, utilizan ese pretexto para tener una trabajadora del hogar trabajándole, muchas veces sin sueldo, porque la trabajadora del hogar necesita, y la otra cosa es, no tienen familias, lo otro es que aprovechan que hay trabajadoras migrantes, porque como saben que necesitan, lo van a tener. Pero ahí. También hay puntos medios, ¿no? Creo que también, señora Mozombite, o sea, no todo es blanco y negro. Creo que hay puntos medios, si me permite también, porque creo que hay que decirlo. Pero las familias, que como usted muy bien lo está sustentando, que no tienen para pagar, tienen que hacer lo siguiente, que todas las familias de ese hogar tienen que asumir el trabajo del cuidado, tienen que compartir en su familia, porque no pueden tener una trabajadora del hogar con el pretexto que no pueden pagar, explotándole. Ok, ya entiendo entonces. Ese es el... señora Mozombite. Contratando menores de edad. Señora Mozombite. Usted siempre se pone en el rol que el empleador es un explotador, y no todos los empleadores son explotadores. Yo le he dicho hace rato que hay empleadores que valoran a sus trabajadores del hogar, y que ya antes de la pandemia y que hasta ahora, y que tengo muchas compañeras trabajando con residencia, que les pagan 1.500, 1.200, 1.600, 1.800 ahora mismo en la pandemia, porque tenemos compañeras trabajadoras del hogar que sí reciben ese sueldo. Perfecto, pero nos alegra por ellas y nos alegra que encuentren un ambiente laboral favorable, pero no queremos... De la clase A, B y C. No queremos estigmatizar... Eso significa que hay muchos empleadores que pueden pagar, señor Fernandini. Sí, pero ¿no cree que hay una dualidad también si usted en plenitud de sus facultades se encuentra con una persona explotadora que considera le está maltratando, la denuncia en las vías correspondientes con la ley que tienen ahora y se busca otro trabajo? Yo creo que en momentos de confinamiento... Estamos recurriendo a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo está yendo a las casas a rescatar a muchas trabajadoras del hogar. Por ejemplo, yo les doy un testimonio ahorita, rapidito. Una familia le contrató a una compañera, que no le voy a decir su nombre, trabajaba en Cineguía, se infectó el chofer de COVID y le sacaron, salió positivo. ¿Qué ha hecho la empleadora? Le dio 100 soles y le dijo, anda, busca un hotel. Le botó su suerte. Con sus propios medios, ella sin llegó duda, a la vamos villa, a encontrar esos casos. A la villa... Abundan sí. Antes de la pandemia. Entonces, y durante la pandemia hay gente malvada y esperemos que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Pero queremos también que finalmente esas personas que le están pasando mal, ¿no? Porque están desempleadas en todos los rubros, dialoguen con una persona, porque las condiciones del mercado han cambiado. Entonces, imponer a rajatabla una ley en condiciones donde el planeta está desapareciendo literalmente. La crisis mundial es mundial, así efectivamente. Pero dígame usted, a ver, le pongo un ejemplo. Usted no puede pagar a una trabajadora del hogar. Vamos a suponer que no puede, ¿no? Y va a tener una trabajadora del hogar porque en esas condiciones usted no puede pagar, lo va
pagar, por decir, 300, 400, porque usted dice que le han despedido y la empresa RPP no le paga y le va a tener a su trabajadora sin sueldo, sin ningún beneficio? A mí me parece que no. Bajo ningún motivo, señora Lady aseguro Mozambique. que usted es un empleador bien consciente y bien justo, y sabe también que la trabajadora del hogar es una persona, es un ser humano que tiene vida y que tiene familia, ¿no? Y que también con su trabajo sobrevive. Y eso también hay que ponerse en esos dos lados, pero tampoco podemos ir por un lado. Me sumo a la petición de mi compañera Mabel, señora Mozambique. Primera petición, que dialoguemos, que no nos atropellemos, nos escuchamos mutuamente, ¿no? Perfecto. Segunda petición, el mundo no es blanco o negro, el mundo tiene una gama de grises, de tonos de blanco, blanco humo, blanco cielo y qué sé yo. Entonces, la posición de poner al empleador siempre en el rol, ¿no?, del malvado explotador no nos pareció justa, y queríamos, a través de su experiencia, entender lo que está pasando durante la pandemia con las empleadas del hogar, que sumado a la pandemia hay un tema de migración en nuestro país que es un análisis sociológico digno de estudiar con personas, ¿no?, aterrizadas en la realidad como usted. Entonces, eso va cambiando la dinámica de un mercado importantísimo, ¿no?, de ambas partes, ¿no?, el confinamiento y la migración y la ley existente. En todo caso, señora Mozambique, agradecemos muchísimo por ser la voz, por estar aquí y ser la voz que representa a tantas trabajadoras del hogar, que tenemos sí que subrayar, son sumamente importantes en la vida, en la dinámica de muchas familias peruanas. Sin ellas, las mujeres, por ejemplo, que solemos cumplir un rol en esta sociedad, no podríamos salir a romper esos esquemas, ¿no?, a conseguir un trabajo, a seguir estudiando. La verdad es que es muy valorado el trabajo de las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz por hacer este pequeño debate y a seguir difundiendo que hoy el debate creo que es de usted consigo misma. No teníamos la intención de hacer un debate, pero está bien, muy bien. Nosotros yo en lo personal conmemoro el día, celebro, ¿no?, que existan siempre mujeres valientes que además admiro. He sido muy afortunado porque siempre me he vinculado con trabajadoras del hogar, valientes, guerreras, que me han dado lecciones de vida que hasta ahora les agradezco, ¿no? Y hay una relación mutua de respeto y admiración. Eso lo agradezco a la vida y celebro su día. Gracias, señora Mozambique. Muchísimas gracias. Son las 10:59, Mauricio. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora y volvemos.